Ya está a la venta mi libro La naturaleza del entrenamiento, tanto en formato físico como también en formato digital. El recibimiento del libro esta primera semana ha estado por encima de cualquier expectativa que tuviese y eso me hace ser optimista de cara a que el contenido realmente os va a impactar, especialmente a aquellos a los que os gusta el podcast. El libro esta primera semana ha llegado a estar el octavo más vendido de España de todas las categorías, estando actualmente, 8 días después de su publicación, aún en el top 30 de España. Por supuesto, con mucha diferencia, el libro más vendido tanto en ciclismo como en entrenamiento. El episodio que hoy vamos a escuchar es la entrevista que realicé hace año y medio a Carlos Barredo, que es entrenador y director de rendimiento en Eolo Cometa. Bien, realmente había un apartado en el capítulo 7 donde hacíamos muchas referencias a esta entrevista y de hecho, pues bueno, ponía algunos ejemplos de cosas que decía Carlos y que me gustan mucho, o resuenan bastante también con mi forma de ver el entrenamiento. Pero, como sabéis, al final quise que el libro fuese mucho más corto, porque aún y con todo han quedado un poco más de 300 páginas. Entonces quité, pues, más de 2/3 de todo lo que estaba escrito. Y una de las cosas que quité fue lo que hablaba de este episodio, porque como ya lo tenemos en el podcast, pues bueno, en realidad siempre podemos volver a escucharlo. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy. Así que creo que escuchar a Carlos Barredo de nuevo, el que lo escuchase, o por primera vez, el que no tuviese la suerte, pues es una masterclass, unos conocimientos que no te van a dar en ningún sitio, en ningún máster. Así que bueno, espero que lo aprovechéis. Hola Carlos, un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias a vosotros, Manu. El placer es mío. Bueno, la verdad que es un paso de gigante, la verdad, tener un entrenador de tu calidad, que ya lo ha sido como ciclista y que, bueno, a la vista está, ¿no?, que cada año se va viendo reflejado eso tanto en los deportistas que vas teniendo como en la confianza que te van dando. Y la verdad que tengo un montón de preguntas para hacerte. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿tú siempre has tenido claro que querías dedicarte a ser entrenador cuando eras profesional o surgió al terminar tu carrera? Pues mira, yo la verdad es que sí que tuve la suerte de trabajar durante mi carrera como ciclista profesional con entrenadores y con un médico deportivo que es español, Manuel Rodríguez, que coincidí con él en Quick Step y así, y a mí siempre me llamó mucho la atención pues saber el qué de lo que estaba haciendo, el por qué y el para qué en cada momento, ¿no? Y tanto con Manuel como con Luca Guarchirena, el que es hoy el manager de Trek, que fue entrenador mío también durante muchos años, pues me fueron haciendo crecer en esa inquietud del conocer el porqué y el para qué de las cosas. Siempre desde un punto de vista que, bueno, claro, que hasta en alguna concentración se me presentaban con libros, ¿no? Para que indagara un poco más, ¿no? Para que lo que me decían, pues, que viera que tenía cierta base detrás. Es cierto que después, pues, por las circunstancias en la que dejé la bici, eso me hizo rápidamente, pues, bueno, después de pasarlo mal, pero al año o así, apoyado también por la chavala, pues, decidí retomar los estudios. Yo había empezado a hacer ingeniería, pero creía pues que no era el momento de ponerme a hacer en aquella época ingeniería de nuevo, que tenía que empezar prácticamente de cero. Y como me había llamado la atención esto, pues bueno, la gente me apoyó un poco también a que encaminara la formación en este sentido, ¿no? En tratar de transmitirles un poco la experiencia que yo pude adquirir durante mi carrera deportiva, apoyada en una base científica que pudiera adquirir en la universidad, pues transmitirla a la gente, a los chavales. Y fue surgiendo todo poco a poco y bueno, la verdad es que estoy contento con la decisión y casi agradecido a que me pasara lo que me pasó en su día porque me hizo madurar mucho y me hizo crecer no solamente, o sea, me hizo crecer como persona y la verdad es que estoy, pues, francamente feliz ahora mismo, ¿no? Haciendo lo que hago y creo eh, que todo lo que pude aprender a través de mi experiencia como deportista, pues ahora poder refrendarlo en muchos de esos aspectos
desde el punto de vista científico y didáctico, pues me permite transmitirlos a lo mejor con mayor claridad. Creo que compartimos, la verdad, el sentimiento. Y tú cuando eras ya, bueno, durante tu estancia en el ciclismo, ¿eras de cuestionar lo que hacías porque leías sobre una metodología, sobre otra? ¿Te llevabas loco a tu entrenador preguntándole cosas? ¿Te gustaba probar cosas nuevas o siempre has sido de hacer caso y formarte por tu cuenta? No, yo era un poco, a ver, tuve varias etapas, ¿no? Quizás pues yo empecé en bici muy tarde porque empecé, bueno, cadete prácticamente segundo año no competí, podría decir que empecé casi en junior. Por supuesto, en aquella época pues no tenía ni entrenador, era el del club de las Mestas, que aplicábamos pues el sentido común, ¿no? De hecho, hace poco, hace una semana, 2 semanas estuve hablando con él y un libro que yo había hecho cuando era sub-23 de cómo entrenaba yo, pues unas tablas de entrenamiento de sentido común, ¿no? Y lo siguen aplicando en la escuela de ciclismo ahora en la categoría junior de las Mestas. O sea, hasta en aquel momento era pues eso, era entrenar un poco pues por sensaciones en función de las características que tenían las carreras a las que te ibas a enfrentar, ¿no? Después ya en sub-23, el tercer año, sí que ya estaba apoyado pues por gente que me ayudaba a planificar los entrenamientos. Cuando pasé con Manolo, pues igualmente teníamos una planificación personalizada y sí que fue después cuando ya estuve en el extranjero, tanto en Quick como en Rabobank, cuando me empecé a interesar un poco más. Era de hacerlo al pie de la letra. Tengo que decir que pocas veces cuestionaba algo, pero que sí que preguntaba mucho, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? Y siempre relacionándolo con experiencias pasadas, ¿no? Siempre fui mucho, pues, yo qué sé, hoy en día les digo a los chavales, digo, cuando queráis os enseño las libretas de donde yo apuntaba mis notas desde que era sub-23 de primer año. Pues yo qué sé, lo que hoy en día se conoce como métricas en plataformas de entrenamiento muy conocidas, pues yo llevaba haciéndolo en una libretita con el boli, pues desde sub-23 de primer año, ¿no? Y no cuestionaba realmente, pero sí que preguntaba el por qué y el para qué. Eso es cierto. ¿Hay alguna cosa o algo que digas, joder, macho, si hubiese sabido esto cuando competía y no hubiese cometido esos errores, me hubiese ido mejor, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que pienso, joder, es que cuando competía pasé mucho tiempo sobreentrenado o habiendo entrenado más de lo que necesitaba y solamente me he dado cuenta al dejar la bici, ¿no? No sé si hay algo así que te pase a ti. No, la verdad es que no, la verdad es que considero que tuve suerte en eso. Hombre, sí que hay cosas que a lo mejor pues hice con 19, 20 o 21 años porque te las mandaban, que con a lo mejor el conocimiento y la experiencia que tengo ahora no las hubiera hecho, pero en aquel momento tampoco me las cuestionaba, con lo cual no tiene sentido el decir ahora que no las hubiera hecho, ¿no? Eh, quizás si con todo lo que sé ahora tuviera que haber mejorado algo en mi carrera deportiva, hubiera sido el control con más sentido común de la nutrición, tanto pre, intra como post. Eso sí que lo hubiera hecho, pero del entrenamiento en sí, no. La verdad es que considero que pude trabajar bien. De hecho, ahora me hace gracia todas estas, por ejemplo, metodologías de programaciones o periodizaciones inversas y demás. Y hace poco en una charla en la universidad que hablaba, ¿no? Que me preguntaron para hacer una exposición sobre este tipo de periodizaciones, pues analizando la periodización con los años de un deportista a lo largo de su carrera profesional, te das cuenta que yo hice ese tipo de periodización sin querer mis últimos años de carrera. ¿Por qué? Pues porque ya tienes una base aeróbica tan asentada que cada vez los inviernos eran, o sea, terminabas la temporada más tarde, tenías menos tiempo de descanso y empezabas a competir antes, con lo cual empezabas a trabajar ante la intensidad. O sea, eh, no veo que a lo largo de mi carrera deportiva pudiera haber hecho algo con lo que sé ahora para haber mejorado más. La verdad es que en ese sentido tengo que decir que no. Luego, cuando pasa la práctica, por ejemplo, con tus corredores, ¿hay algún tipo de entreno, alguna metodología que
que esté de moda o que científicamente se haya, digamos, probado que funcione, que tú digas que, o que sepas que por tu experiencia personal o cómo has visto cómo funcionan tus chicos hayas descartado? ¿Te ha pasado eso? Sí, seguro, seguro. Y que yo mismo que sé que funcionan y sé que me funcionarían, pero que a lo mejor en función de la etapa en la que yo considere, porque al final esto es todo muy subjetivo, ¿no? Pero en función de la etapa que yo considero que está un deportista, pues decido dejar esa bala de oro para más adelante, ¿no? Eh, yo trato de tener unas premisas muy claras. Primero, en diferenciar muy mucho. A mí la categoría que más me gusta es la categoría sub-23, y es una categoría en la que creo que todavía tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos de formación y cuáles son los objetivos de rendimiento. Es cierto que dentro de los objetivos de rendimiento podemos acelerar muy mucho etapas, utilizando ciertas metodologías de trabajo que van a hacer que el camino hacia el máximo rendimiento del chaval sea mucho más rápido, pero yo es que me considero bastante tradicional en el entrenamiento y creo que si quemo esas balas de oro, más adelante, cuando ya no esté mejorando con esas nuevas metodologías, ¿a qué me tengo que acoger para que ese chaval siga mejorando y siga progresando, ¿no? Yo siempre les digo a los chavales que hay la famosa ley del umbral, del estímulo eficaz. A mí dentro de esa ley me gusta diferenciar dentro del estímulo eficaz lo que yo llamo estímulo apropiado y estímulo inapropiado. Un estímulo apropiado para mí es aquel que supera simplemente la carga que te va a permitir ciertas adaptaciones, pero que no quema etapas en la formación. Es decir, soy bastante tradicional y conservador a la hora de tratar de asegurar las progresiones de los ciclistas. Y es cierto que hay muchas metodologías que pueden acelerar o pueden hacer que en menos tiempo sean mucho más eficientes, es decir, en mucho menos tiempo y con menos trabajo van a conseguir mejorar el rendimiento, pero a mí lo que me da miedo es asegurar que ese rendimiento se mantenga en un futuro y se mantenga durante mucho tiempo. Al final, cuando se trabaja con el sub-23, una de las cosas que siempre les digo también, que todos tienen la obsesión, no, yo quiero ser profesional, yo siempre les digo, no quieras ser profesional. Quiere tener muchos años de ciclismo profesional. Porque llegar a ciclista profesional es muy difícil, pero a la vez es relativamente fácil. Pero esto no se trata de llegar y hacer el boomerang, que es lo que estamos viendo últimamente con muchísimos, muchísimos ciclistas, no. Se trata de llegar y de tener una carrera deportiva lo más larga posible y lo más exitosa posible. Y para eso creo que quemar etapas en formación, bajo mi humilde punto de vista, no es la mejor opción. Joder, Carlos, me encanta lo que dices y es que ese problema lo tengo yo, por ejemplo, con los juniors. O sea, al final es difícil hacerles entender que lo que es mejor para ellos a corto plazo, o sea, o si quisieran rendir a corto plazo, no es lo mejor para que ellos rindan a largo plazo. Y claro, además tienen tantas ganas que a veces me pasa, ¿no? Que me dicen es que no sé quién del equipo está entrenando mucho más que yo, que me falta fondo, que o ahora, pues, no sé, que imagínate este año, por ejemplo, pues que Ayuso, ¿no? O sea, Ayuso entrena tanto o entrena lo otro y quieren llegar ya. Y luego, claro, es difícil también, pues, convencerlos de que confíen en ti, ¿no? De que tu metodología está más a largo plazo, cuando al final esto es un deporte que un año están contigo, otro año están con el otro, y a lo mejor el que a un junior le mete mucha caña dentro del ecosistema de los juniors es el entrenador, es la leche de entrenador, ¿no? Aunque luego los queme, ¿no? No sé cómo ves esta problemática. Pues muy, muy clara. Creo que la tendencia que está teniendo hoy el ciclismo en profesionales de fichar corredores excesivamente jóvenes es una realidad, pero creo que es consecuencia de que cada vez hay menos ciclistas, no solamente en España, sino a nivel internacional. Es una realidad también evidente y eso está haciendo pues, que los equipos profesionales grandes traten de asegurar las perlas. Claro, encima aparece Renko Benepul hace 3 años en Junior arrasando con valores fisiológicos equiparables a un ciclista profesional. Al año siguiente está en profesionales ya consiguiendo resultados y todo el mundo ve eso como un espejo. Ahora bien,
Al igual que Dimmers hubo uno, Miguel Indurain hubo uno y corredores de esa calidad se cuentan cada 25 años con los dedos de la mano, pues creo que Renko es el caso y querer ahora tener muchos Renkos para mí es un error. Yo siempre pongo el ejemplo del ciclismo español, ¿no? Cuando hablo con esto con los chavales trato de ejemplificar un poco con corredores que están en activo. Por ejemplo, Peter Sagan. Peter Sagan tiene 28 años. Es un corredor que es cierto que es un corredor con cierta explosividad, que es su punto fuerte y que sabemos que a partir de los 26-27 años, por pérdida de calidad de fibra rápida, pues se empieza a perder velocidad, perfecto. Pero eso no justifica el rendimiento de Peter Sagan ahora, que no es el Peter Sagan de 22, 23, 24 años. Es decir, es un corredor que con 28 años ya está en su prácticamente caída. Ojalá me equivoque y ojalá remonte, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, hay corredores del ciclismo más del sur de Europa, ejemplos, los hermanos Izaguirre, Omar Fraile, muchísimos ejemplos que están con 32, 33, 34 años en lo mejor de su carrera deportiva, Pello Bilbao, y que tienen recorridos de 10, 12, 14 años dentro del ciclismo profesional al máximo nivel. Para mí eso es lo importante. Para mí eso es lo importante, que cuando se termine la carrera deportiva digas, hostia, estuve rindiendo hasta el máximo nivel aquí. ¿Por qué? Porque la maduración, bajo mi punto de vista, es mucho más lenta. Es mucho más lenta. Después, claro, decimos, otro ejemplo que siempre les pongo a los chavales, siempre les digo, ¿tú quieres entrenar para la carrera del fin de semana o quieres entrenar para el futuro? Digo, porque si quieres entrenar para la carrera del fin de semana, eso es decisión tuya. Si me dicen, no, yo quiero entrenar, me refiero a la carrera del fin de semana como a corto plazo, ¿no? Digo, si quieres entrenar para la carrera del fin de semana, perfecto. Digo, ahora, si eres un sub-23, un ejemplo claro que estamos viviendo en España. Eres un sub-23 y tú quieres ser profesional, perfecto. Y estás corriendo el Lendakari y Euskaldunes, perfecto. ¿Quieres entrenar para ganar el Lendakari y Euskaldunes o quieres entrenar para ser un buen profesional? Porque cambia, porque cuando vas a correr al extranjero dentro de tu categoría sub-23, te encuentras con que en el Lendakari y Euskaldun los esfuerzos determinantes que van a marcar el resultado de la carrera se producen después de 2 horas y media, 2:45. Sales fuera de España a correr una carrera a nivel internacional y esos esfuerzos se producen con 3 horas y media las piernas. Si eso no lo tienes entrenado, ya vas con retraso. Ahora, que cuando corras el Lendakari y Euskaldunes te sacan de punto, perfecto. Pero que cuando corres en carreras internacionales para la que se supone que te estás preparando por distancia, por características de carrera, vas a estar donde tienes que estar. Claro, lógicamente necesitas un aprendizaje. Ese es el ejemplo contrario, ¿no? Del que estamos hablando de juveniles. Pero que es equiparable, es saber con qué objetivo estás entrenando. Me consta que hay muchos juveniles que están entrenando no por encima de sus posibilidades, porque no están entrenando por encima de sus posibilidades, porque es cierto que si tienen la capacidad de asimilar ese entrenamiento en ese momento y de seguir supercompensando para mejorar el rendimiento, están entrenando bien. O sea, nadie podría decir que están entrenando mal. Ahora, ¿la elección es la correcta? Bajo mi punto de vista, no. Porque un junior o un sub-23 de primer año va a mejorar simplemente por maduración fisiológica. Sin más, o sea, sin más. Yo siempre les digo lo mismo, digo, si no mejoras siendo sub-23 de primer y de segundo año, es que soy un garrulo como entrenador. Digo, porque haciendo lo mismo del año pasado, simplemente porque tienes un año más, vas a mejorar. O sea, es que vas a mejorar. Lo que tenemos que hacer es mejorar, pero sabiendo que no nos vamos a pasar, que no vamos a quemar etapas. Que cuando tú llegues a tu madurez, que será, pues, en función de cómo estés tú predestinado genéticamente, será a los 22, 23, 24 o a los 21, porque hay gente que madura muy rápido, pues ahí sí que te podemos ya exprimir para sacar tu máximo potencial y hasta donde dures. Sobre todo hasta donde dures psicológicamente, muchas más veces que fisiológicamente, psicológicamente. Porque ya no eres capaz de soportar ni presiones, ni cargas de trabajo, ni rutinas de trabajo. Que ese es otro problema añadido a todo esto que estamos hablando. Que hay juveniles que están extremadamente profesionalizados o sub-23 extremadamente profesionalizados, que llega un momento que cuando ya no consiguen el resultado o el rendimiento con la misma inmediatez que lo conseguían, porque hay otros que ya se equipararon a ellos en edad, revientan psicológicamente. Y eso es que quemaron, porque la palabra quemar, yo nunca había a nadie quemar. Esa es una frase que me dijo una vez Manolo Saiz y tiene toda razón.
Dice, yo nunca vi a nadie echar humo por el culo. Y tiene razón, nunca lo vi. Pero es cierto que psicológicamente se frustran y se queman psicológicamente. Y eso al final tiene una repercusión clara en el rendimiento. Sí. Sí, sí. Que al final, como tú dices, se ve que la profesionalización de los juveniles, o sea, nunca habíamos visto, o que yo recuerde, pues esos juveniles que llegan a profesionales y ya van fuertes, ¿no? Y que se meten en carreras sub-23, como pasó el año pasado, hace 2, y prácticamente ganan. Por esta profesionalización Ganan, no, ganan, Manuel, ganan. Sí, ganan. Algo que antes no había pasado, quizá también porque es que ni siquiera, yo creo que cuando nosotros Sí que éramos pasó, ¿eh? juveniles, no Sí sabíamos que, cómo entrenar, mira, ¿no? No teníamos ni idea. sí, pero sí que pasó. Yo les pongo siempre también estos mismos nombres que te voy a dar a los chavales cuando hablamos de estos temas, porque me gusta mucho hablar de estos temas para hacerles entender, o por lo menos que sepan mi punto de vista, ¿no? ¿Tú sabes quién es Miguel Morrás? ¿Te suena? Sí, me suena campeón de España Junior. No, 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 del mundo. del mundo, campeón del Sí. mundo, ¿vale? Siendo juvenil, ese chico compitió con sub-23 y ganó carreras. ¿Tú sabes quién es Gaizka Lejarreta? Es No. campeón del mundo de ciclocross. Ese también pasó de junior a profesionales. ¿Tú sabes quién es Jonathan González? Ese es de mi edad, es del año 81. Estuvo un año en sub-23 y pasó a profesionales, 3 años. Una lesión de rodilla. Pues ¿por qué? Pues porque las cargas de trabajo en profesionales, para rendir en profesionales, su estructura, su formación estructural no la permitía todavía, rodilla toma por saco. ¿Sabes quién es Arcais Durán? Arcais Durán es un Sí, chico sí. que pasó directamente sin pasar por sub-23 a profesionales. Terminó su carrera deportiva corriendo en equipos de tercera división. ¿Vale? Y como ejemplos de esos podríamos poner muchísimos en España. Muchísimos en España. O sea, que sí que los hay. Lo que pasa es que a lo mejor con tanta repercusión y tantos a la vez como se están produciendo ahora, no. Que yo creo que, insisto, es una consecuencia, que es una realidad, de que cada vez hay menos ciclistas. Y entonces los equipos tratan de asegurar pues las futuras o las previsibles perlas del futuro. Sí, sí. Pero Bueno, Carlos, a mí personalmente me parece un error. sí, que pasen directos, ¿no? Que pase de juveniles al Sky. Sí, bueno, pues, hombre, a lo mejor el Sky no es tanto error. A lo mejor el Sky no es tanto error, porque entiendo que tienen la capacitación suficiente como para entender que es un junior y que va a necesitar un proceso de aprendizaje, un proceso de adaptación. Y creo que lo están haciendo bien. En el caso de Ayuso también me consta que el año que viene va a correr en el Colpack italiano. Mitad de temporada, que al final correrá la temporada entera casi seguro, ¿no? Y al final hará 2 carreras de Staller y al año siguiente pasará. Con lo cual, bueno, eso no es del todo descabellado como el caso, por ejemplo, de Renko, pero bueno, que yo el caso de Renko más o menos lo conozco porque me une una buena relación con el equipo. Y claro, el caso de Renko es que es un caso único. Es que es un caso único. Es que es un caso único porque la capacidad que tiene para asimilar carga de trabajo es impresionante. No estaba entrenando tanto como la gente se piensa, y es un portento de la naturaleza, física y psicológicamente. Sí, sí. Pero a lo mejor da un poco de miedo, ¿no? Que estando ya así con 18 años, que es la edad de no saber qué hacer en tu vida, ¿no? Prácticamente es la edad de buscar novia y yo qué sé, fijarte en otras cosas. Estar ahí, no sé si da un poco de miedo, ¿no? De que explote mentalmente y pase un poco, sin querer decir que pase, pero bueno, un poco como a Sagan, ¿no? Que también pronto en su carrera vaya en tendencia descendente, ¿no? Sí, seguro que aumentan las probabilidades. Seguro que sí, pero bueno, si le saben gestionar bien y llevar bien, yo pienso realmente la sensación que tengo y el sentimiento que tengo es que con Renko no va a pasar. Que con Renko es un crío que está predestinado a marcar, si no le sucede nada, época en este deporte y no le va a suceder, ¿no? El problema va a ser los que se traten de equiparar con Renko o quieran seguir el camino de Renko, que por ahí sí que va a haber muchos juguetes rotos. Cambiando de tercio, Carlos, Sí. a nivel de lo que es de entrenamiento con tus chavales de ahora, con los profesionales, por ejemplo, con los sub-23,
Bueno, sin poder decirlo todo, pero ¿cómo es más o menos tu metodología de trabajo? ¿Eres, por ejemplo, mucho de comunicación o eres más de analizar datos, poner las sensaciones sobre los datos? Si nos puedes contar así un poco. Mira, yo en la primera conversación que tengo con cada chaval, siempre le pongo el mismo ejemplo. A todos le hago la misma pregunta. Les digo, ¿tú sabes conducir? Y todos te dicen, o casi todos te dicen, sí. Digo, y cuando vas conduciendo un coche manual, ¿cambias de velocidad mirando el cuenta revoluciones del coche? ¿O cambias de velocidad en función del sonido del motor? Y todos te dicen, no, en función del sonido del motor. Entonces les digo, ¿y en bici? ¿Por qué tenéis que ir pendiente de un pulsómetro o de un potenciómetro? ¿Por qué no sabéis cuándo necesitáis cambiar de velocidad o no? A que en el coche te acuerdas cuando echaste gasolina y a que sabes cuántos kilómetros a una velocidad más o menos constante, por ejemplo, de 120, eres capaz de hacer con el coche con el depósito lleno. Y en bici, ¿por qué no? Para mí, yo soy alguien que cree en los datos, por supuesto que creo en los datos y los datos me ayudan a poder hacer cálculos a futuro o estimaciones a futuro o previsiones a futuro, pero para mí es mucho más importante el feeling, las sensaciones, el que me transmite el corredor y que tiene el corredor en cada momento, igual que la toma de decisiones en el entrenamiento, porque al final el papel siempre lo soporta todo. Yo puedo planificar una sesión de potencia aeróbica y hacer 6 repeticiones de 3 minutos y medio y va a tener que ser el chaval en el último momento que decida hacer 5, decida hacer 8 o 7. No me va a llamar por teléfono porque eso se lo tengo prohibido. Oye, ¿hago una más o hago una menos? ¿Cómo? Toma la decisión, equivócate, valoramos y aprenderás, ¿no? Para mí es mucho más importante la comunicación y el feeling que me transmiten los chavales que los datos per se. De hecho, creo que uno de los problemas que tenemos ahora en el ciclismo, sobre todo de formación, es la dependencia de los datos, que tiene una incidencia clara en la forma de correr y tiene una incidencia clara en el desarrollo del autoconocimiento y la autonomía de los ciclistas, para mí, en mi opinión. ¿Que es una ayuda? Por supuesto. ¿Que para mí es importante que entrenen con potenciómetro y con pulsómetro? Por supuesto, porque entre las sensaciones que él me transmite, las métricas o los parámetros que yo puedo utilizar para ver cómo está recuperando y los datos que veo en el entrenamiento, claro, el puzzle me encaja mucho más fácil. O sea, puedo hacer conjeturas confundiéndome mucho menos. Por supuesto que son importantes los datos. Pero yo muchas veces, una estrategia que hago a veces, es decirles que tapen el potenciómetro o el pulsómetro con cinta aislante o con cinta americana. Que lo lleven, por supuesto que lo lleven, pero que lo tapen. Que no quiero que vean. Hay días que digo, tío, hoy por sensaciones, pero completamente por sensaciones. Porque para mí la diferencia entre un deportista de alto rendimiento y un deportista en formación es cómo sabe interpretar y reconocer cada respuesta de su organismo. Al descanso, al entrenamiento, a la nutrición, al estrés precompetitivo, al estrés competitivo, a mil situaciones que se dan dentro del día a día de un deportista que son fundamentales que aprendan a reconocer, a interpretar y a tomar decisiones en base a ello, no solamente a los números. Y sobre todo también porque en competición este no es un deporte en el que dependamos de nuestros números, dependemos de los números normalmente que nos pone el rival. O sea, el ritmo normalmente nos lo marca el resto, no nos lo marcamos nosotros. No, esto no es triatlón, esto no es atletismo que me puedo regular. Hombre, hay situaciones y pruebas en el ciclismo que sí, ¿no? Estoy refiriéndome al ciclismo de carretera y en línea normalmente. Y siempre dependes de demandas externas, con lo cual tienes que aprender a autorregularte, autoconocerte y autogestionar todo, desde la nutrición, la hidratación, los desarrollos, los esfuerzos, todo. Y hasta que no comprendas eso, por muy bueno que seas analizando y sabiendo que tienes un FTP de cuánto y que aguantas 36 minutos, 35 segundos, sí, perfecto. Me parece perfecto. Pero eso no lo vas a poder llevar a competición, que al final aquí entrenamos, o yo entiendo que entrenamos, para ser cada día mejores en competición. Sí, sí, joder, me encanta. Además, me parece muy, muy interesante esto, ¿no? De dejar que la gente se equivoque para aprender, ¿no? Y que sean conscientes de las señales que nos está dando nuestro cuerpo. Que es que
a veces pues parece que hacer caso a las sensaciones, como que hay gente que lo ve como si fuese ya menos moderno o menos científico, cuando justamente al contrario, ¿no? Quizás es de lo que menos se sabe, pero es la única forma, ¿no?, en que nuestro cuerpo nos dice lo que está pasando dentro, ¿no? No hay otra forma de que uno sepa si está entrando en fatiga o si no, que escuchando si estás cansado, motivado, ¿no? Con A día, ganas de entrenar. a día de hoy que no sea invasivo, vamos, yo posiblemente hay algo que ni conocemos, ¿no? O que yo personalmente no conozca, pero que no sea una metodología invasiva para realmente medir la carga interna, para mí no hay otra que no sea aspectos subjetivos propiamente dichos. Sí, sí, totalmente. Bueno, Carlos, pasando también a otra parte de la entrevista, ¿en qué consiste tu labor en la Fundación Contador Cometa? Aparte de entrenar a los chavales, ¿cómo integras todo? No sé si nos puedes contar un poco. Pues mira, yo durante estos años estaba de entrenador, de entrenador. Sí que es cierto que con un contacto, porque dentro de un equipo, para mí el entrenador es una pieza importante, pero que tiene que trabajar día a día con el director, además de que con los corredores, ¿no? Y hasta ahora pues estaba en esa función, pues con un contacto muy directo con los directores, tanto con el del equipo sub-23 como con el del equipo continental, trabajando prácticamente desde casa. Eso es una realidad, salvo concentraciones y alguna competición que vas más por gusto y por ver un poco a los chavales in situ, ¿no? Que es lo que realmente también nos gusta muchas veces. Eh, Ahora cambia un poco porque este año con el salto de categoría que va a tener el equipo el año que viene, pues ya se crea un grupo de rendimiento dentro del equipo y bueno, pues formamos parte 4 entrenadores del grupo de rendimiento y yo pues hago un poco las funciones, aparte de entrenador, de gestionar un poco el área de rendimiento, ¿no? Tanto desde las categorías base hasta la categoría profesional. Pero siempre tratando sobre todo, de pautar o de asentar, que es algo muy difícil y prácticamente imposible, pero que bueno, poco a poco tenemos que tratar de ir consiguiéndolo, de asentar un poco las progresiones de trabajo que permitan asegurar la progresión de los corredores, que es algo que a mí me tiene obsesionado, pues en relación a lo que hablábamos antes también, ¿no? Que es muy fácil a un corredor con grandes valores fisiológicos y con un nivel de madurez alto hacerlo rendir, pero lo complicado es hacerlo rendir durante muchos años y que siga mejorando año a año, ¿no? No quemar cartuchos. Y eso es un poco en lo que estamos, tratando de crear protocolos de trabajo, pues desde protocolos de fuerza, protocolos de entrenamiento, por sus capacidades, pues por metodologías de trabajo que permitan o que estos años nos fueron diciendo que son los que más o menos nos permiten asegurar unas progresiones, que después sabemos que el entrenamiento es una parte ínfima del rendimiento de un deportista, que sin salud, que sin nutrición, que sin aspectos psicológicos, es muy complicado poder asegurar el rendimiento. Lo único que hacemos es aumentar probabilidades, pero lo que tenemos que tratar es eso, de conjugarlo todo y llevarlo todo de la mano, progresando poco a poco. ¿Para qué? Para tratar de que cuando los corredores nos lleguen al equipo profesional, pues lleguen ya preparados para poder exprimirles al máximo, ¿no? Y una duda. Cuando integráis todos los corredores en el equipo, con preparadores o siendo tú mismo el preparador o con diferentes, ¿dais algún feedback al director de quién puede estar mejor para rendir o quién menos, quién ha tenido, no sé, problemas personales? Y bueno, ¿en qué os fijáis? ¿No? Si lo hacéis, ¿en qué os fijáis? ¿Solamente en los vatios o en más cosas? No, al final los, los vatios son un número más. Los vatios, lo que decíamos antes de los datos,
tú mismo lo sabrás que también estás metido en este circo, que muchas veces gente con entrenamientos espectaculares y unos, bueno, pues por ejemplo, un perfil de potencia que también está de moda, espectacular, con unas gráficas muy bonitas, llega a competición y no aparece, a mí siempre me gusta decir, diferenciar rendimiento de resultado, ¿no? Porque también los resultados creo que en categorías inferiores no sirven para nada. Para mí lo más importante es que estén en la parte final de carrera jugándosela a ganar. Y es más importante que pierdan que ganen, porque si pierden van a aprender más que si ganan. Van a haber muchas más posibilidades tácticas, posibilidades de equivocación en cuanto a nutrición, en cuanto a gasto de energía previo, lo que sea. Van a tener muchas más oportunidades de crecimiento. Entonces, para nosotros los datos son importantes, pero que tengan la predisposición psicológica, la tranquilidad mental, que hayan tenido, por ejemplo, tenemos muchos que están estudiando, pues que a nivel académico lo lleven bien y no les genere estrés. Todo ese tipo de información tiene que tenerla el director. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente, mira, ahora hoy por ejemplo, yo termino durante la semana, voy rellenando unos pequeños informes de cada corredor y a final de semana o en categoría sub-23 cuando termina el mes, esos informes van al director, independientemente de que con el director hable prácticamente todos los días. Y mi grupo de trabajo transmito al director cómo fue el entrenamiento, cómo se sintió, el que tiene una molestia muscular cómo la lleva, el que tenía dolor de cabeza cómo lo lleva, el que tuvo problemas con la novia cómo los lleva, todo, absolutamente todo. Y tratamos de que cuando el director haga una selección o una alineación para una competición, los corredores estén preparados para competir realmente. Que eso es otra de las cosas que dentro del ciclismo, sobre todo sub-23, creo que es importante y no muchos o no en muchos equipos se hace, ¿no? Que tiene también que ver con de dónde venimos en el ciclismo. En el ciclismo hace muchos años iba a muchas carreras a entrenar y según estabas en la carrera estabas pensando en la de la semana que viene. Vale. Hoy en día, por el modelo global que tiene el ciclismo, incluso a nivel profesional y como en esta estructura, pues lo que hacemos es tratar de preparar a corredores para el ciclismo profesional. El modelo que tiene el ciclismo es compito, pero compito. No voy a las carreras porque sí, no quiero ir a la carrera a ser un número más, ¿no? Cuando voy a la carrera estoy en ¿cómo se dice? En disposición de competir realmente, de disputar, de dar mi máximo, bien en beneficio de un compañero o bien en beneficio propio, pero siempre en beneficio del equipo. Y eso es un poco lo que les tratamos de transmitir aquí. Es decir, agrupamos a la gente por bloques de competición para hacerles entender que es muy importante que cuando se está bien se compite, pero que va a llegar un momento que van a tener que estar en casa 15 días o un mes descansando, entrenando y preparando la siguiente competición. Y en ese es el periodo, este periodo del mes, es en el que más encima estamos del deportista, tanto los preparadores como el área médica del equipo, pues que engloba fisios, consejos nutricionales, consejos psicológicos, etcétera, 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 y el director para que ese camino del mes en casa al deportista no se le haga largo y tenga su preparación acorde a los objetivos que le van a venir al mes siguiente. No sé si más o menos me expliqué. Sí, vamos, perfectamente. La verdad que es una cosa que como dices, se da solamente a nivel sub-23 en 3 o 4 equipos. Hay muchos también que nos encontramos justo al revés, ¿no? Que, como dices, cuando viene el mes de descanso, luego no te llevan a correr cuando coges el pico de forma, porque no has corrido las anteriores, ¿no? Claro. No, nosotros, pues eso fue una de las cosas que por ejemplo, yo cuando entré en el equipo, pues hablando con los directores entendí que teníamos que cambiar porque conozco un poco el funcionamiento del ciclismo sub-23 y al final el que está bien corre hasta que revienta y el que no está bien no va nunca a correr. No, vamos a organizar a la gente con un calendario, que es como se hace en el ciclismo profesional, vamos a marcarles objetivos y vamos a enseñarles, educarles
a que se preparen para sus objetivos. Que se preparen, que compitan, que se expriman y antes de que estén reventados, levantarles el pie, descansar, recuperar, volver a hacer otro bloque de trabajo, que hoy en día, gracias a Dios, pues con estas herramientas de las que estamos hablando de datos, que para esto sí son buenas, podemos saber si un ciclista está preparado para competir o no, y el ciclista puede saber si está mejorando o no, no necesita competir para comprobarlo, pues podemos trabajar bien en casa y volver a la siguiente competición preparados. Y de esta forma se consigue ondular muchas más veces durante el año, manteniendo un nivel prácticamente, no te voy a decir el mismo nivel durante todo el año, pero sí prácticamente el mismo nivel siempre que compita el ciclista. O sea, digamos que tapamos las carencias. Es decir, cuando estás en un periodo de descanso, cuando estás en un periodo de trabajo, estás en casa. Cuando te pones el dorsal, estás para competir. Muy bien. Bueno, te estoy robando más tiempo del que te dije. Dos cortas y terminamos. La primera, que es otra duda que tengo así por curiosidad. ¿Qué significa esta ecuación que tienes en varios sitios de C más H más 3T más 2M? Confianza más humildad más 3 raciones de trabajo más disciplina y mentalización. Qué bueno, macho. Esa es una no es mía, ¿eh? O sea, es mía esa, pero el TDM, trabajo, disciplina y mentalización, es de Manolo Saiz, ¿vale? Es una, siempre, vamos, desde que corrí en el filial nos lo grababan a fuego, trabajo, disciplina y mentalización, y después confianza, humildad y trabajo es una fórmula, una frase de Vaughan, el profesor de inglés que da clases virtuales para aprender inglés con 1000 palabras, o no sé cómo se llama, el profesor Vaughan, pues es de él. Y yo mezclé las dos, confianza, humildad, 3 razones de trabajo, disciplina y mentalización, igual a éxito y felicidad. Y eso Joder, por mí. lo trato de grabar en mi trabajo diario y trato de grabárselo a los chavales. Creo que son los ingredientes para poder trabajar diariamente con un objetivo y dentro de una ética profesional, ¿no? Porque tanto la confianza como la humildad creo que son fundamentales. Joder, pues muy bien. Ya para el chaval que busque la ecuación del éxito, pues que deje de buscarla en el CTL y que la tiene aquí. El CTL. Y Madre ya, mía. bueno, si quieres decir algo de esto, también No, lo podemos alargar. no, yo siempre les digo a los chavales, digo, mirar, 2 y 2 en el entrenamiento nunca son 4. Nunca son 4. Jamás son 4. Al final, tenemos que tener datos, insisto, sí, porque a los entrenadores nos dan mucha información, nos permiten hacer previsiones a futuro, es cierto, pero partimos, o gran parte de la gente parte de un error, para mí, básico, que es que la monitorización que se está realizando, en gran parte, no está hecha, o sea, no se hace con aparatología fiable. Yo me encuentro muchas veces con corredores que utilizan a lo largo del año 3-4 potenciómetros diferentes y si ves las CTLs, el ATL, el TSB, etcétera, 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 te podrías echar las manos a la cabeza. Te podrías echar las manos a la cabeza y dices, ¿tú y esto? Y el chaval cada vez está rindiendo más y cada vez se encuentra mejor. ¿Por qué? Pues porque partimos de un error básico, que no está midiendo lo que tiene que medir. Claro. O cambios, ¿no? No sé, en el FTP modelado, cambios de 20 o 30 vatios por cambios de potenciómetro o por meter un test o no meterlo, ¿no? O por tener una carrera en la que el tío se sale o no se sale y de repente te sube 30 vatios o te los baja. Yo soy mucho esto de, aparte trato de, dentro de mis test y lo que, vamos, los parámetros que yo suelo utilizar para ir valorando el rendimiento de los chavales, trato de correlacionar los datos numéricos con algún dato fisiológico y con, insisto, las sensaciones y las percepciones de los chavales. O sea, para mí un instrumento tan básico como una RPE es tan o más importante, tan o más importante que un TSS, por ejemplo.
Pues, pues genial, claro, creo que coincidimos en eso totalmente. Y ya, bueno, has dado un montón de consejos, pero no sé, si te dijese un consejo para un ciclista al que tú nunca vayas a poder entrenar, imagínate, que nunca lo vayas a conocer, a un sub-23 o a un juvenil, no sé, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que es lo que más le puedes decir? Incluso, aunque no tenga que ver con el ciclismo. Hombre, yo creo que a mí dentro de los principios del entrenamiento, dentro de todos los que hay, me faltaría uno, que es el principio del sentido común. Siempre digo que el entrenamiento es cierto que es muy complicado, es muy complicado. Yo siempre digo que el entrenamiento es como una heterostasis controlada, ¿no? Al final tratas de controlar lo que puedes controlar y lo que sabes controlar y lo que se sabe controlar en este momento, que seguro que se nos están escapando 1000 variables que dentro de 5 o 10 años tenemos la posibilidad de controlarlas a día de hoy, ¿no? Pero al final lo que siempre suele funcionar es el sentido común. Y el sentido común muchas veces es tan fácil como escuchar a tu propio organismo. Otra regla que siempre les digo a los chavales: chico, ¿qué más te da que yo hoy te haya puesto 3 horas? Si estás cansado, no hay mejor entrenamiento que una buena siesta. Si no estás para hacerlo, si tu cabeza te dice que no, si tu cuerpo te dice que no, si cuando te levantas por la mañana vas al baño y cuando vas a orinar estás orinando amarillo y encima no tienes hambre y encima te duele la cabeza, ¿qué sentido tiene que hagas 3 horas con las series que te mandé? Que no, que te quedes en la cama, que te pongas a estudiar y que te quedes en la cama, descansa. Ahora, si esto te sucede una vez todas las semanas, tenemos un problema, porque o tú estás haciendo algo mal o yo estoy haciendo algo mal como entrenador. Ahora, que esto te sucede una vez al mes, totalmente normal. Y hasta que no entiendas eso, que es sentido común, no podemos ir a ningún lado. Para mí, el sentido común. Y sobre todo no obsesionarse con los datos. Porque a mí personalmente me pasa, porque al final, pues hasta cierto punto eres friki y cada vez quieres saber más y parece que cuanto más sabes o más crees que sabes, menos sabes, más dudas de todo. Y muchas veces me pasa el parálisis por análisis. Y creo que mucha gente hoy en día en el mundo del entrenamiento y gente que es autodidacta con programaciones, planificaciones y periodizaciones del entrenamiento está en ese problema, el parálisis por análisis. Por la sobreinformación que tenemos 20.000 datos que quedan súper guay para ponerlos en Instagram, pero que realmente aplicabilidad después al día siguiente o a la semana siguiente en el entrenamiento, ninguna. Pues, pues magnífico, magnífico. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. Además, me parece súper curioso y útil, ¿no? Que otra persona que admiro muchísimo, que fue Mikel Zavala, también nos dijo casi lo mismo que tú. O sea, que los dos coincidáis me parece increíble. Porque al final Y la práctica, Manu, si te acuerdas al principio de la conversación, eh, te dije que entiendo que las potencialidades que podemos tener el haber sido deportista durante muchos años es que sabes cómo reacciona tu cuerpo y sabes lo que hiciste durante tu carrera deportiva para poder rendir o no. Y es cierto que todos hicimos cosas diferentes, pero con material, con nutrición, con entrenamiento, pero te das cuenta que muchas de ellas son modas y que al final lo que funciona es más simple que todo eso. Y es sentido común. Es sentido común. Después, entre la ciencia y la práctica, el famoso gap existe. O sea, hay cosas que salen en el laboratorio y que pueden salir en la práctica con una muestra, con unas características determinadas, pero que con una muestra de alto rendimiento, pues no sale. Porque no sale, pues porque hay muy poquitos estudios que se hagan con muestras realmente de alto rendimiento. Y menos en nuestro deporte. Y menos en nuestro deporte. De hecho, hay muchas metodologías de entrenamiento que no tienen evidencia científica, que se están aplicando y que funcionan. Y cuando te pones a intentar hacer un estudio para demostrar que eso funciona, a mí me pasó con alguna cosa, pues no te sale. ¿Y eso significa que no las puedas hacer? Pues no, para mí no, porque me salen. Con todos no, pero con la gran mayoría me salen.
Y eso te lo da, yo creo, la práctica, lógicamente también el conocimiento y el saber discriminar con sentido común. Pues sí, el menos común de los sentidos. Pues, Los sentidos, es verdad. Pues muchísimas gracias por venir, Carlos. Simplemente te diría una canción para terminar el podcast con ella. Una canción, a mí me pilla, macho. Soy un inculto musical. Pues cualquiera de Joaquín Sabina, cualquiera de Manolo García. 19 días y 500 noches, por ejemplo, de Joaquín Sabina. Perfecto, pues con esa terminamos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Gracias. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No pido perdón. ¿Para que si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína.